La gracia que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy damos continuidad a esta serie que iniciamos la semana pasada. Una serie que está basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y que he titulado La Iglesia Gloriosa. Y es una bendición poder venir a hablar ante una iglesia entregada a Dios en la adoración. Qué bonito tiempo, cómo cada uno se entrega a la alabanza de Dios, se enfoca en Dios, se olvida de Él. Yo sé que sus corazones están listos ahora para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Ya le dijimos a Dios cuánto le amamos, cuánto le agradecemos, cuánto le necesitamos. Ahora Dios nos va a hablar a nosotros. La semana pasada estuvimos viendo todas las bendiciones que Dios nos ha dado por ser creyentes, por estar unidos a Cristo y por pertenecer a su cuerpo, que es la iglesia. Pero estas bendiciones que hemos recibido tienen un propósito. Y el propósito de esas bendiciones son que Dios reciba gloria y alabanza. Ahora, después de este primer párrafo que vimos, ahora en este párrafo que vamos a estar viendo, Pablo va a orar para que los efesios puedan entender esas bendiciones, para que los efesios puedan entender el plan, el propósito de Dios con la iglesia. Pablo va a orar para que nosotros, para que este remanente pueda entender esto. Puede entender esas bendiciones que nosotros como iglesia local tenemos por estar en Cristo. Todas esas bendiciones. Pablo quiere, está hablando inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia entienda esto. Que esta iglesia entienda eso. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que no se han enterado de todas las bendiciones que tienen. Hay muchos creyentes que desconoce, que no entienden las bendiciones que tenemos, que poseen por estar en Cristo. Y por eso, como no lo entienden, no entienden el propósito de la iglesia, no entienden el plan de Dios para la iglesia, no entienden las bendiciones, entonces mantienen una actitud medalaganaria, de frialdad, de indiferencia, de pasividad, e incluso de pecado. ¿Por qué? No entienden lo que significa pertenecer a una iglesia. No entienden que la iglesia está para dar gloria, honra a Dios. Que Dios sea glorificado, que cuando la gente vea esta iglesia, cuando venga a esta iglesia, cuando sepa de esta iglesia, le dé gloria a Dios. Pero para eso, la iglesia está formada por personas. Entonces, para eso, cada uno de nosotros tenemos que entender para qué Dios nos tiene aquí. Para qué Dios nos ha puesto en esta iglesia. Si entendemos esto, nuestra actitud va a cambiar por completo. Nuestra actitud va a cambiar. Lo lógico es que nuestra actitud hacia Dios y nuestra actitud hacia los demás cambien. Mientras más conocemos a Dios, mejor le servimos, más le amamos. Y he titulado este mensaje, ¿cómo orar por la iglesia? ¿Cómo orar por la iglesia? Y vamos a estar viendo el párrafo en el capítulo 1, el párrafo que va desde el 15 hasta el 23. Efesios 1, capítulo 1 del versículo 15
al 23. Y bien, esta mañana vamos a estar viendo qué pedir. Cuando oramos por la iglesia y cuando oramos en la iglesia, ¿qué debemos pedir? En segundo lugar, vamos a estar viendo cuál es el propósito de esa petición y la razón por la cual debemos conocer más a Dios. Vamos a estar leyendo entonces este párrafo, Efesios capítulo 1, abran sus Biblias. Efesios capítulo 1, desde el 15 al 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy buen Dios y Padre nuestro, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ilumina, que nos ayuda a entender tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados como iglesia. Personalmente, Señor, sabemos nuestras debilidades, sabemos que fallamos, a veces estando conscientes, a veces sin darnos cuenta, sin pensar que estamos pecando con esa actitud. Por eso te pedimos perdón y que nos limpie de toda maldad. Y ahora, Padre, que abrimos tu palabra, te pedimos que la bendiga, te pedimos que nos dé luz, entendimiento, mi Dios, revelación, sabiduría, Padre, para conocerte más, conocerte mejor, conocer tu voluntad, Señor, para cumplirla, para obedecerla, mi Dios, para servirte más. Líbranos, Señor, de malas interpretaciones, y te pido que quite todo lo que pueda impedir que las recibamos en nuestros corazones. Quita toda distracción, Señor. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, noten, fíjense que Pablo comienza esta sección, versos 15 y 16, diciendo, versos 15 y 16, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces Pablo, cuando él dice, así también yo, por esta causa, cuando él dice por esta causa, ¿de qué está hablando? ¿De qué causa? De lo que él acaba de decir en el párrafo anterior. Por eso que yo acabo de decir, ¿qué acababa él de decir? ¿Qué acababa él de decir? Que Dios ha bendecido la iglesia, que tenemos 6 bendiciones
2 que vienen del Padre, 3 que vienen del Hijo, 1 que viene del Espíritu Santo, y que esas bendiciones que hemos recibido es para que Dios reciba gloria, que Dios reciba la honra. Cada sesión, ¿cómo termina diciendo? Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Versículo 6, versículo 12, versículo 14. Para alabanza de su gloria. Entonces, por esta razón, por eso que yo acabo de decir, de esas bendiciones que tiene la iglesia, ahora yo oro en mis oraciones, los tengo a ustedes presentes. Está diciendo, yo estoy orando por ustedes, por la iglesia de los Efesios. Yo estaba orando por ustedes. ¿Para qué? Para que puedan entender, para que ellos puedan entender esto que ellos tienen, esas bendiciones que ellos tienen. Porque hay muchas personas que no se dan cuenta. Entonces, Pablo estaba diciendo que Dios le había dado bendiciones espirituales a la iglesia para que le dieran gloria, honra, alabanza. Pero para esto, para que la iglesia pueda ser esa iglesia gloriosa, ser esa iglesia sin mancha, tiene que entender esas bendiciones, que tiene esas bendiciones y cuáles son los propósitos por los cuales nos las dieron. No nos dieron bendiciones para que la tengan. No, hay un propósito que Dios quiere que esa iglesia alcance, que Dios quiere que esa iglesia cumpla, pero tiene que conocerlo, tiene que entender y apreciar, sobre todo, apreciar esas bendiciones. La iglesia necesita crecer espiritualmente. Esta iglesia necesita crecer espiritualmente. Nunca dejaremos de crecer. No pensemos, no, ya llegamos, ya no necesitamos crecer más. Esta iglesia necesita seguir creciendo espiritualmente. Y por eso Pablo va a estar orando. ¿Qué pedir cuando oramos por la iglesia? ¿Qué debemos pedir cuando estamos orando por la iglesia? ¿Por qué estaba orando Pablo? ¿Cuál fue la petición de Pablo? Pedir por sus necesidades espirituales, por las necesidades espirituales de la iglesia. Por esto es que debemos orar, debemos pedir. Él dijo en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire qué era lo que Pablo estaba pidiendo. Mire la petición de Pablo. ¿Él oró por qué? Por sabiduría y revelación. La oración de Pablo, esa oración de Pablo debe ser el modelo de nosotros para orar por nuestra iglesia local. Orar por necesidades espirituales. La mayoría de nuestras oraciones, si ustedes se fijan, si ustedes ahora dan para atrás, no son espirituales. No pedimos por bendiciones espirituales. Yo doy gracias porque algunos hermanos dicen, yo pido por la unidad de la iglesia. Es una bendición espiritual que estamos pidiendo. Pero generalmente nosotros estamos orando por los enfermos, por los desempleados, por protección, por provisión. Pero mire que Pablo no pidió absolutamente nada material para esa iglesia. Él pidió ¿qué? Sabiduría y revelación. No es malo pedir por necesidades materiales. No es malo, no es incorrecto pedir por bendiciones materiales. No es pecado pedir por bendiciones materiales. Pero no debe ser nuestra prioridad. No debe ser nuestra prioridad. Que cuando vamos a orar simplemente, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor. Pongamos primero las necesidades espirituales de la iglesia. Y las nuestras también. Cuando oramos, nosotros debemos pedir primero por bendiciones espirituales. Jesús, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, le dio un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Un modelo de oración. Él le dijo, ustedes cuando oren,
oren así. Nos dijo, ustedes cuando oren, oren esto. No nos mandó a que estemos orando un Padre Nuestro, ore 5 Padre Nuestros. No, cuando él dijo un poquito más arriba, no utilicen vanas repeticiones. Ahora, él dio un modelo, Mateo 6, en los versos del 9 al 11, él dijo, vosotros pues oraréis así. No dijo vosotros pues oraréis esto. Vosotros pues oraréis así. Y ahí viene el patrón de la oración. ¿Cómo debemos orar? Padre nuestro, a quien se le pide es al Padre. Al Padre. Jesús nos dijo que le pidieran a Él. Todo lo que le piden al Padre en mi nombre, siempre dijo a que hay que pedir es al Padre. Jesús dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense las peticiones, fíjense el esquema, el modelo de oración. Lo primero que él está pidiendo, ahí no comenzó diciendo, Señor, dame el pan. Fue lo último. Primero que necesidades, primero alabar a Dios. Siempre que vamos a orar, lo primero es alabar a Dios. Dios, tú eres poderoso, tú eres amoroso, tú eres tal cosa, papacito, dígale de todo a Dios, alabe a Dios, exalte a Dios por sus atributos. Y luego, Padre nuestro que estás en los cielos, una petición espiritual, santificado sea tu nombre. Otra petición, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se está haciendo en el cielo, que se haga aquí también. Él dice, hágase tu voluntad, como se está haciendo en el cielo, allá la voluntad de Dios es perfecta. Allá. Él está diciendo que así mismo que sea en la tierra, que cuando Dios dijo, eso no, es que no. Cuando Dios dijo, pero aquí no se hace la voluntad. Entonces, cuando ha terminado, ha cumplido esos requisitos de orar por necesidades espirituales, entonces estamos listos para pedir por nuestras necesidades materiales. Danos hoy nuestro pan de cada día, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está diciendo que no pidamos por necesidades materiales, pero que no sea lo primero. Lo primero es lo espiritual. Y eso está de acuerdo con lo que Jesús dijo en Mateo 6:33. ¿Qué dijo Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas le serán añadidas. Enfócate en lo espiritual, enfócate en lo eterno. El contenido de esa petición de Pablo era que le diera dos cosas: espíritu de sabiduría y de revelación. Algunos cuando interpretan como dice que le dé espíritu de sabiduría, que está haciendo referencia al Espíritu Santo. No está haciendo referencia al Espíritu Santo. Cuando dice que le dé espíritu, está hablando, cuando dice de espíritu, de una disposición. Está hablando de una actitud. De una actitud de que el creyente esté dispuesto, esté listo con sabiduría, tener esa sabiduría. No que el Espíritu Santo ya lo tiene. No tenemos que pedir que venga el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él mora en nosotros. No está haciendo referencia al Espíritu Santo. Está diciendo que tengamos esa disposición, esa actitud. Un ejemplo de esto, 1 Corintios 4:21. 1 Corintios 4:21. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ese espíritu de mansedumbre, ¿cómo quiere que vaya? ¿Cómo ustedes quieren que vaya? ¿Con vara? ¿Con vara? ¿O quiere que vaya manso? Pero no dice que vaya manso, sino dice espíritu de mansedumbre. O sea, que vaya con esa actitud. Y así cuando él dice espíritu de sabiduría y revelación, está hablando de una actitud. La sabiduría da el discernimiento acerca de la verdadera naturaleza de las cosas. Sabiduría es ver el mundo como Dios lo ve. Eso es sabiduría.
La sabiduría nos da el discernimiento de la verdadera naturaleza de las cosas. Y la revelación, que es quitar un velo sobre algo. Quitar un velo, eso es revelación. Si usted tiene algo cubierto, en el momento que usted le quita ese velo, usted lo está revelando, una revelación. Entonces, en este caso está pidiendo que se quite tener revelación acerca de Dios. Que el creyente pueda conocer a Dios. Que el creyente pueda conocer a Dios. ¿Cuál es el propósito de tener esa sabiduría? ¿Para qué pedimos sabiduría? ¿Para qué pedimos revelación? Dice Pablo que necesitamos esto para conocer mejor a Dios. Necesitamos sabiduría, necesitamos espíritu de revelación, que es lo mismo que revelación. Necesitamos esto para poder conocer mejor a Dios. Necesitamos sabiduría de lo alto. Necesitamos que se nos revele, que se nos quiten esas cosas para nosotros poder conocer mejor a Dios. Dice Pablo en el verso 17, la parte B, en el conocimiento de Él, o mejor dicho, como dice otra versión, para que lo conozcamos mejor. ¿Para qué estoy pidiendo sabiduría y revelación? Para que lo conozcamos mejor. Pero ese acto de conocer, él dice para que lo conozcamos mejor, pero ese acto de conocer no está haciendo referencia al conocimiento abstracto de Dios o de hechos acerca de Dios, sino a conocerlo íntimamente. Conocer a Dios íntimamente. Y esto incluye tener una conciencia íntima, del carácter y de la voluntad de Dios. Eso es para que conozcamos mejor a Dios. Conocer su carácter, conocer la voluntad de Dios. Y esa fue la experiencia de Job, de tener un conocimiento íntimo con Dios. Job tuvo esa experiencia. ¿Saben por todo lo que estuvo pasando Job? Sabe que estaba molesto, enojado con Dios por lo que estaba pasando. Yo no he hecho nada, ¿por qué? Entonces, Job estaba molesto con Dios y llegó a decir cosas incorrectas contra Dios. Pero, cuando él habló con Dios y Dios habló con él, cuando tuvo esa conversación con Dios, él terminó diciendo en Job 42:5, Job tiene 42 capítulos, y él terminó diciendo, ya al final de esa lucha que tuvo, terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El conocimiento que Job tenía de Dios era lo que le habían dicho. De oídas yo te había oído. ¿Qué sabía Job de Dios? Lo que le habían dicho. ¿Quién sabe lo que le habían dicho? Le habían hablado de Dios. Job sabía que había un Dios, pero no tenía ese conocimiento íntimo, cercano. Dice, de oídas yo te había oído. Él sabía lo que le habían dicho de Dios, lo que le habían hablado y contado de Dios, pero ahora él lo conocía íntimamente. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo podemos tener ese conocimiento íntimo de Dios? Bueno, por medio del estudio de su palabra y de la oración. Así conocemos a Dios. Dios se nos revela aquí, en su palabra. Su palabra nos muestra cómo es Dios. Aquí se revela Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere conocer cuál es el carácter de Dios? Lea la Biblia. Si quiere conocer a Dios solamente leyendo su palabra, leyendo la Biblia, nosotros sabemos que Dios es infinitamente sabio, todopoderoso y perfecto en amor. Por la Biblia nosotros
conocemos los atributos de Dios leyendo la Biblia. Siempre que usted vaya a leer la Biblia, pida sabiduría y pida revelación. Cuando se siente a leer la Biblia, pídale sabiduría a Dios y revelación, espíritu de revelación, que le muestre, que le quite cualquier cosa que impida que usted lo pueda entender. Oremos pues siempre por eso. Y orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Cuando nosotros venimos a Dios y le traemos nuestros problemas, traemos nuestras cargas, como Él dice, entonces nosotros entendemos y aprendemos que Dios puede resolver problemas. Usted no sabe que Dios puede resolver problemas hasta que usted no tiene problema. Hasta que usted no va donde Dios. Por eso lo permite en nuestras vidas. Por eso permite los problemas. Es para ayudarnos a crecer. ¿Cómo tú sabes que Dios resuelve problemas si tú nunca has tenido problemas? ¿Cómo tú sabes que Dios responde a las oraciones y te puede resolver ese problema si tú no has venido ante Dios a pedirle? Dios siempre va a responder. Ahora, no siempre va a responder como nosotros queremos. No siempre va a responder como nosotros queremos, pero Él responde. Él siempre, pero Él sabe más que nosotros. Él sabe más lo que nos conviene. Él sabe más lo que nos hace felices, más que nosotros. Pero una manera de conocer a Dios íntimamente, leyendo la Biblia y hablando con Él, por medio de la oración. Mientras más lo conocemos, más le amamos. Mientras más lo conocemos su voluntad, mejor le servimos. Ahora, ¿para qué? Estoy pidiendo sabiduría, estoy pidiendo espíritu de revelación para conocer a Dios. Ahora, ¿para qué quiero conocer a Dios? ¿Por qué razón que quiero conocer a Dios? Para conocer mejor sus hechos. Quiero conocer a Dios para conocer mejor sus hechos. Estaba pidiendo que le dieran a los efesios. Ahora está dando la razón para qué. ¿Para qué? ¿Para qué quiero la sabiduría para conocer a Dios? ¿Para qué quiero conocer a Dios? Para conocer sus hechos, para conocer lo que Él hace. Para eso necesitamos, dice el verso 18, la parte B, para que sepáis, para que sepan. ¿Para qué lo voy a conocer? Estoy pidiendo sabiduría, revelación para conocer a Dios. Ahora, ¿para qué lo voy a conocer? Para que sepan, para que sepan. Y entonces, ahora Él va a describir 3 hechos. Desde el 18 al 23, ahora Pablo va a describir 3 hechos que Él quiere que la iglesia conozca. Que Él quiere que la iglesia de los Efesios conozca, pero también quiere que este remanente conozca esos hechos. Pablo ahora nos va a decir qué quiere que conozca a los Efesios, que conociera, y qué quiere que nosotros conozcamos. Para eso vamos a conocer a Dios, para conocerle mejor, y conociéndole mejor vamos a conocer sus hechos. ¿Qué hace Dios en medio nuestro? ¿Para qué necesitamos conocer esto? Para poder alabarle. No es para esto que nos ha dado esas bendiciones. Ahora Pablo ora para que los conozcamos. Saber esas bendiciones, para qué son, que somos bendecidos, para qué son. Y vamos a conocer al Dios que da esas bendiciones para que podamos alabarlo, para que podamos agradecerle, para que podamos servirle mejor. Para que esa iglesia se convierta en una iglesia gloriosa, que salta la gloria de su gracia. Pero esa iglesia no lo va a hacer si no conoce personalmente lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. ¿Cuáles son esos hechos que esta iglesia debe saber y que debían conocer los efesios? ¿Cuáles? El primer hecho es conocer la esperanza a la que hemos sido llamados.
Si conocemos esto, si sabemos esto, nuestra actitud va a cambiar. Nuestra actitud va a cambiar y vamos a hacer esa iglesia gloriosa, esa iglesia pura y sin mancha delante de Él. Entonces, Él quiere que conozcamos esto, que sepamos esto, la esperanza a que hemos sido llamados, dice el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En el tiempo, ahora, eso pertenece al pasado, tiempo pasado, hemos sido llamados, ya nos llamaron. Los creyentes tenemos que mirar hacia adelante, hacia esa segunda venida de Cristo por su iglesia y el establecimiento de ese reino de justicia aquí en la tierra. Cuando un creyente está pensando esto, está enfocado en las recompensas, está enfocado en esa esperanza de gobernar con Cristo, ellos reconocen que deben de caminar de acuerdo a su llamado como hijo de Dios. Cuando yo estoy pensando en recompensa, cuando yo estoy pensando en que voy a gobernar con Cristo, hemos sido llamados a esto. Hemos sido llamados a esto. Si yo estoy enfocado en las recompensas, si yo estoy enfocado en gobernar con Cristo, ¿cuál va a ser mi conducta? ¿Cómo puede esto afectar mi conducta? Yo quiero gobernar con Cristo. Yo quiero que me digan, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo usted cree que va a ser mi conducta? ¿Cómo esto va a afectar mi conducta? ¿Cómo yo voy a actuar para yo poder responder, vivir de acuerdo a ese llamado? Me han llamado a gobernar con Cristo. Entonces, eso va a afectar mi conducta. Debe afectar mi conducta. Él le dijo a los Efesios, en el verso 14, ¿recuerdan? Vimos ese versículo. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Esto está diciendo que la recompensa, que esa herencia de los cristianos, es su redención final cuando se nos quite la presencia del pecado. Esa herencia de que él habló aquí en Efesios 1:14, está hablando de la herencia de los creyentes, pero en el 18 no está hablando de eso, no es de esa herencia que está hablando. En el 18 está diciendo que esa herencia son los santos mismos, los creyentes. Son los creyentes. Él le dice en el verso, en el 4:1, a ver, cómo puede afectar mi visión a alcanzar ese llamado, a cumplir con ese llamado. El verso 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Que andéis como es digno de la vocación al que fuiste llamado. Va a afectar mi manera de andar. Cuando habla de andar, está hablando de estilo de vida. Que su estilo de vida sea de acuerdo a esa vocación a que tú fuiste llamado. Fuiste llamado a gobernar con Cristo. Por Dios, tú tienes que actuar en consecuencia. Tú tienes que actuar en consecuencia para que pueda cumplir, para que pueda gobernar con Cristo, para que tú puedas ser recompensado. Otra versión dice: les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Ahora, en los capítulos 4 al 6, nosotros vamos a ver cómo debemos andar. Pablo nos va a decir cómo debemos andar. Capítulos del 4 al 6, esa es la aplicación. Es probable, no sé, no estoy convencido, seguro, de que algunos de ustedes puedan
estar viviendo de una manera que no sea digna de ese llamado. Tal vez se haya apartado, tal vez no tiene entendimiento de su llamado, pero le quiero decir que todavía hay tiempo. Lo importante no es cómo empecemos, sino cómo terminamos. Todavía hay tiempo para que usted pueda gobernar con Cristo. Todavía hay tiempo para que usted pueda ser recompensado. Seguro que ha perdido tiempo que no se va a recuperar, en que pudo haber ganado más recompensas. Seguro, ya ese tiempo no lo va a recuperar, pero puede ganar otras más. Puede ganar muchas más. Puede terminar gobernando con Cristo. Lo importante es cómo va a terminar, cómo tú vas a terminar. La segunda cosa que él quiere que sepamos, Pablo quería que supiera la iglesia de Éfeso y que nosotros también sepamos, es conocer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Conocer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice la parte C del verso 18. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? El futuro. En el tiempo de la resurrección de los creyentes, Dios va a recibir en herencia a aquellos a quien ha comprado a un precio alto. Lo va a recibir como herencia, como herencia. Como dije anteriormente, ese verso 18 está hablando de que esa herencia son nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Qué tipo de herencia usted quiere darle a Dios? ¿Qué tipo de herencia? Esa es la herencia que Dios va a recibir. ¿Estaremos dando gloria a Dios? ¿Estaré yo dando gloria a Dios, alabanza a Dios? ¿Esta iglesia le estará dando alabanza y gloria a Dios? ¿Qué se dirá de la iglesia? ¿Qué dirán de nosotros? Esa es la herencia que Dios va a recibir. Yo quiero que darle a Dios lo mejor que yo pueda. Lo mejor que yo pueda. Cristo dio lo mejor. Cristo no esperó estar como un bagazo para decir yo voy a morir por ti. No, cuando yo esté viejo, cuando yo haya disfrutado la vida, entonces yo voy a volver, yo voy a entregar mi vida a Cristo después de que yo haya disfrutado la vida. Nadie te asegura el mañana. Nadie te asegura el mañana. Pero Cristo murió a los 33. Jovencito. Jovencito dio la vida por ti. Por mí. Yo no le quiero entregar lo último de mí. Después que yo doy buenos consejos porque no puedo dar malos ejemplos. Yo quiero entregar mi vida completa, total, como Él lo hizo por mí. Que esa sea su herencia. Esa es su herencia. El Padre de la gloria recibirá la gloria de la herencia de sus santos. Y la tercera cosa que Él quiere que sepamos es la grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Él quiere que nosotros sepamos el poder que está a nuestra disposición, la grandeza de su poder que está a disposición de los creyentes. Él quería que los efesios conocieran esto, porque en la medida en que conozcan esto, que conozcan a Dios y sus hechos, lo que está haciendo y lo que puede hacer por nosotros, esto va a afectar nuestra conducta, esto va a afectar nuestra manera de caminar. Entonces, por eso, Él quería que sepamos esas tres cosas. La tercera de las cuales es que conozcamos el poder de Dios. ¿Qué poder está a nuestro favor? ¿Qué poder es tan grande está a nuestra disposición? Por ser creyentes, por estar en la iglesia, en su cuerpo. Ahora tenemos ese gran poder. Y Dios quiere que usted sepa esto. Que usted sepa esto. Dice el verso 19a. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Para con nosotros, los que creemos. No es para todo el mundo.
No es, ese poder de Dios no está a la disposición de todo el mundo. Está a la disposición de los que creemos. ¿De los que creemos qué? Que creemos en Cristo para vida eterna. Los que hemos creído en Cristo para vida eterna tenemos ese gran poder a nuestra disposición. Y cuando habla de poder, eso está haciendo referencia a una fuerza espiritual que está disponible para los creyentes. Dios salva, Dios asegura nuestra salvación, Dios utiliza a los creyentes basados en su gran poder. Cuando un creyente, cuando recibe sabiduría, cuando recibe revelación, esa revelación que Dios le da, cuando entiende todo el gran poder de Dios que está a su disposición, su nivel de estrés va a bajar, se va a reducir. Cuando yo sé que yo tengo a quién recurrir, ¿qué puede hacer el poder de Dios? Todo. No hay nada imposible para Dios. Y todo ese poder está listo para ayudarnos. Todo ese poder está listo para ayudarnos. Es grande el poder de Dios. Es grande el poder de Dios. Pablo dice, mire, le voy a dar 3 ejemplos, 3 manifestaciones de ese poder. Yo le voy a dar 3 ejemplos de la grandeza de ese poder. Y lo primero que hizo este poder, para que vean que es un gran poder, lo primero que hizo ese poder fue resucitar a Cristo. Ese gran poder resucitó a Cristo. Pablo quiere que sepamos esto. ¿Qué poder tenemos a nuestra disposición? Mire lo que hizo ese poder. Primero, resucitó a Cristo. Resucitó a Cristo, dicen los versos 20 y 21. Que la grandeza de ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder que resucitó a Cristo en el pasado, es ese mismo poder que está a nuestra disposición en el presente, ahora, que está disponible para el creyente. Qué sorprendente fuente de poder, de vitalidad, de fuerza tenemos los creyentes para vivir nuestra vida cristiana. La ascensión de Cristo a la diestra del Padre incluye el poder de haber sido exaltado sobre todo orden de autoridad, sea humana, sea sobrehumana, sea en el presente o sea en el futuro. Segunda cosa que hizo ese poder, segunda cosa que logró ese poder, es que puso todas las cosas bajo los pies de Cristo. Nada puede resistirse a ese poder. Ese poder hizo que todas las cosas estén bajo los pies de Cristo. Dice el 22a, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Mientras que Adán y Eva perdieron su autoridad por su pecado, Cristo fue hecho cabeza sobre toda la creación. Adán y Eva perdieron por su pecado, pero Cristo fue hecho cabeza de toda la creación. Dice en los versos 9 y 10 que ya habíamos conocido, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, al final de la historia tal como la conocemos. Al final de esta historia, dice que todo va a estar bajo los pies de Cristo. Esa voluntad se va a cumplir de forma completa, total, en el futuro. Todavía no, pero al final de la historia, de esta historia, tal como la conocemos, esta historia va a terminar. Ya luego escribiremos otra historia, pero al final de los tiempos, de la última dispensación, todo va a estar bajo los pies de Cristo. Eso es futuro. Dice el Salmo 8.6, es un salmo mesiánico, o sea, está hablando acerca del Mesías. Dice este Salmo 8.6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos.
todo lo pusiste debajo de sus pies. Ya ese salmo que estaba hablando del Mesías, estaba anunciando y diciendo, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, antes de que Cristo viniera, estaba diciendo que todo iba a estar debajo de sus pies. Y por último, puso a Cristo como cabeza de la iglesia. Ese gran poder. Resucitó a Cristo, puso todo bajo sus pies y en tercer lugar lo dio por cabeza de la iglesia. Dice el verso 22b, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aunque la manifestación final de la autoridad de Cristo va a ser en el futuro, esa autoridad va a ser en el futuro. Cristo no está gobernando en el mundo ahora. Cuando Cristo gobierne va a ser un gobierno de justicia. Ahora no estamos viviendo justicia, gobierno de justicia, un reino de justicia. Cuando Él gobierne, sí. Cuando Él gobierne, sí. Aunque eso será futuro, pero ahora, Él es la cabeza de la comunidad de creyentes. Él es la cabeza de la iglesia universal, pero Él es la cabeza de esta iglesia. Él es la cabeza de este remanente. Ningún hombre, llámese como se llame, la cabeza de esta iglesia es Jesús. Es a Jesús a quien seguimos. Es a Jesús a quien servimos. Es en Jesús en quien esperamos. Él es la cabeza. Obviamente está formada la iglesia. ¿Por qué? Tanto judíos como gentiles. Recuerden que había problema entre ellos. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia está formada tanto por judíos como gentiles. Todos los que han creído en Cristo para vida eterna. Esa palabra iglesia significa llamado afuera. Llamados afuera. O sea, por fe en Cristo los creyentes son llamados a salir de ese mundo caído a tener una relación con Cristo. Han sido llamados fuera. Y Pablo termina esta sección diciendo que Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo llena todo. No solamente la iglesia. No solamente la iglesia. Llena todas las cosas. Todas las cosas. Y en Cristo estamos completos. Es la plenitud. No necesitamos más que a Cristo. No necesitamos más que a Cristo. Con Cristo estamos completos, full de todo. Con Cristo. Pablo oró, mis hermanos, para que la iglesia pudiera entender su llamado, su riqueza, su herencia, todo basado en el poder de Cristo. En ese poder, en el poder de Dios que resucitó a Cristo, que lo sentó en los lugares celestiales, que lo puso sobre todas las cosas y que lo dio por cabeza de la iglesia. Que Dios bendiga su palabra.